Hola amigos, en los dos siguientes vídeos veremos cómo hacer un garaje de ciencia ficción con un pequeño aerodeslizador. En el de hoy veremos cómo hacer la nave. ¡Adelante vídeo! Lo primero es tener un poco de síndrome de Diógenes y acaparar todo tipo de objetos cotidianos que nos parezcan inspiradores. Yo me he decidido por esta caja de hilo dental, que parece que tiene muchas posibilidades. La complementaré con restos de juguetes y otros kits, así como piezas de mecheros. Lo primero que hago es eliminar las partes interiores para poder instalar la cabina. Utilizo un interior de coche de Hot Wheels que parto en dos, para colocar uno de los dos asientos. Este cristal de cabina de avión de juguete me quedará de lujo. Corto la pieza con el logo del hilo dental para dejar un hueco para el piloto. Ahora limpio la etiqueta y para ello lo mejor es utilizar WD-40. Utilizo la rueda tensora de un carro que pasó mejor vida para hacer una especie de generador de antigravedad en la parte de abajo. Dos soportes de bombas de otro kit a escala 1:48 son ideales como patines. El patín frontal también está modificado y pertenece a una vieja nave espacial. Lo pegamos todo convenientemente con cianocrilato, incluido el interior. La parte metálica de un mechero es ideal para hacer el frontal de mi aerodeslizador. Y el botón del gas es un reposacabezas perfecto. Ahora recurro a piezas sobrantes de maquetas 1.72 de Dragon para hacer la parte del motor. Las pego con superglue. En el frontal pongo otro trozo de un ala I y el regulador de gas de un mechero. Dos ruedas de mechero y una pieza que no sé de dónde salió me sirven para hacer los cohetes propulsores. Dejo fuera uno de los plásticos laterales, ya que quiero decorar el interior en esta zona. Le doy a todo una capa de Mr. Surfacer de Gunze, aunque para las zonas de goma hubiera sido mejor utilizar la imprimación de Vallejo, ya que es más elástica. Ahora presombreo con negro mate de Tamiya. Esto servirá para realzar los volúmenes con el color posterior. Pinto con un azul oscuro de Tamiya en finas capas. Después le doy una primera luz con un azul más claro también de Tamiya. Le añado un poco más de blanco para hacer la última modulación más clara. Voy a probar el efecto chipping en el frontal metálico. Aplico una base de chipping y luego amarillo de Real Color de acá. El desconchón resulta muy exagerado, pero ya me vale. Pinto el reposacabezas de amarillo.
Ahora hago todos los detalles en un azul más aclarado. El sillón lo pinto con acrílico marrón. El marco del parabrisas resalta mucho con amarillo. El panel frontal lo pinto con una mezcla de plata y negro y los detalles en cobre. Pinto las herramientas con marrón y las toberas en gunmetal y cobre. Ahora le hago un chipping con rotulador. Es la hora de los filtros con lápiz acuarelable, que aplico mojando un poco y en sentido vertical. Ahora barnizo todo el conjunto con Future. Detalle el agujero del lateral, con restos de fotograbados y algunas piezas de mecheros, como tóricas o válvulas. Esta parte no hace falta pintarla, aunque una aguada no le vendría mal. Es la hora de las calcas. Seré comedido, una calca con el logo del canal y otra de un numeral de carro británico. Las corto muy a ras para que no se note la parte transparente y las aplico con un poco de microset. Una vez aplicadas las barnizo directamente a pincel con Future. Ahora pego la cabina con cola blanca, ya que el cianoacrilato blanquea a veces las zonas transparentes. Y eso es todo, un sencillo aerodeslizador construido con lo que he encontrado en mis cajas de trastos. En el próximo episodio haremos lo mismo con un diorama. Espero que el vídeo os haya gustado, si es así dadle al like y compartid. Y si no, también, que no os cuesta nada. Un abrazo y hasta pronto.